Bueno, nosotros somos el equipo 10 y vamos a hablar del flujo de agua subterránea en la zona de falla. El equipo está integrado por Félix Abundio Flores, Daniel García Castelán, Misael Hernández Flores y por mí, Carla Valeria Gómez Pimentel. Bueno, como objetivos tenemos primero comprender el comportamiento del agua subterránea en una zona de falla y realizar un modelo que cumpla con las características del flujo de agua subterránea en una zona de falla normal, concretamente. Eh, para esto vamos a observar dicho flujo y también el comportamiento de la conductividad hidráulica. Usaremos el software ModFlow 6 y Modpad 7 y que funciona con el software Model Muse, que bueno, en general funciona como una interfaz. Este programa permite crear varios modelos en una misma simulación, aunque claro, para eso se necesita agregar paquetería correspondiente que veremos más adelante. Bueno, pues yo les voy a hablar de la zona de falla. Para comenzar, vamos a retomar un poco qué es una falla. Esta se relaciona a la presencia de una fractura frágil en la roca, donde un lado de la fractura se mueve con respecto a la roca del otro lado. Y la zona de falla se encuentra compuesta por innumerables superficies de falla frágiles, subparalelas e interconectadas, estrechamente espaciadas, conteniendo zonas de brecha. Podemos ver algunos ejemplos en la imagen de lado derecho. Por ejemplo, en el inciso A tenemos una falla y en el C tenemos una zona de falla con pequeñas fallas que se indican con las flechas en color blanco. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Gracias. Bueno, vamos a tener diferentes tipos de falla que yo creo que casi todos conocemos y bueno, vamos a tener la falla normal, inversa y de deslizamiento. Las fallas normales ocurren generalmente en escenarios tectónicos extensionales, las fallas inversas en configuraciones compresionales, las fallas de deslizamiento, estas ocurren pues cuando hay un deslizamiento horizontal. Las fallas normales e inversas suelen tener una inclinación de aproximadamente 45 a 70 grados. La roca sobre la zona de falla se llama muro colgante o en este caso en la imagen bloque levantado y la roca debajo de la falla forma el muro de pie o bloque hundido. Cuando las fallas inversas tienen un buzamiento relativamente poco profundo, mucho menor, con una inclinación mucho menor a 45 grados, se les denomina fallas de empuje. Tenemos que hay muchas formas de clasificar la permeabilidad de la zona de falla y la que se elige en esta ocasión es hacerlo con base al tipo de roca del que esté formada la falla. Y esto es porque la estructura de las fallas y su permeabilidad va a ser, y después de un probable acuífero, va a estar fuertemente controlada por el tipo de roca que esté formada, ya que pues esta nos va a decir obviamente la porosidad y todas las características que podemos después atribuir a la permeabilidad. La que sigue, por favor. Bueno, la arquitectura de las zonas de falla. Una descripción de primer orden de las zonas de falla incluye comúnmente un núcleo de falla que está rodeado por una zona de daño, como podemos ver en la figura que está del lado izquierdo de la pantalla, donde podemos ver en los incisos A, B y C, estas zonas que les digo. El núcleo de falla, como la zona de mayor esfuerzo, generalmente se encuentra en el centro de la zona de falla y acomoda la mayor parte del desplazamiento dentro de la zona de falla. Aquí lo podemos ver en la imagen de la derecha, donde sigma 3 es nuestro esfuerzo mayor y se encuentra pues en el centro de la falla. La zona de daño va a tener muchas estructuras o va a tener estructuras secundarias. Estas pueden ser fracturas o algunas fallas menores que se extienden hacia el muro de pie y el muro colgante. Estas absorben el resto del esfuerzo dentro de la zona de falla. Las podemos ver en el inciso B y C de la imagen de la izquierda. La que sigue, por favor.
Se define un espesor de falla medible, el cual va a ser perpendicular al rumbo de falla. Esta es la suma de los espesores del núcleo de la falla y de la zona de daño, lo cual está con una flecha en el inciso B de la imagen de la derecha, perdón, de la izquierda. El espesor de las zonas de falla aumenta con el lanzamiento o con el desplazamiento de ella. Esta tendencia es relativamente consistente para diferentes tipos de fallas. Puede ser normal, inversa o deslizante, y en diferente variedad de tipo de rocas, como se puede ver en la figura 6. En la figura 6 lo que nos está diciendo es la relación entre el espesor de la falla, o sea, el ancho de esta, y la proyección de la falla o el desplazamiento para diferentes tipos de fallas. En el inciso A podemos ver entre sedimentos litificados, no litificados y de roca cristalina. Y en el inciso B nos muestra una tendencia similar. En las líneas y el sombreado cubren el rango de los datos observados para cada tipo de falla. La que sigue, por favor. Vamos a suponer que hay una mayor permeabilidad debido a la fractura en la zona de daño y un núcleo de falla de baja permeabilidad. Esto se puede derivar del modelo conceptual de permeabilidad de una zona de falla. Y esto nos lo dice más o menos o bueno, lo podemos ver en el inciso D. El modelo geológico de las zonas de falla se traduce en una serie de posibles estructuras de permeabilidad de fallas en función de contribuciones relativas del núcleo de falla y de baja permeabilidad. Y también vamos a tener una zona de daño fracturado de alta permeabilidad, como vemos en el inciso F. Los datos de campo nos van a indicar cómo la proporción del volumen del núcleo de la falla con respecto a la zona de daño evoluciona con el aumento del lanzamiento o del desplazamiento de la falla. La estructura de fallas a mayor escala puede ser segmentada o compleja, como podemos ver en el inciso A. Como resultado, las zonas de falla en afloramiento pueden mostrar múltiples núcleos de falla con zonas de daño superpuestas, y esto es lo que observamos en el inciso C. O sea, ahí podemos notar cómo las zonas de daño se superponen y parece que están una encima de otra. Bueno, la densidad de fracturamiento se puede graficar contra la distancia a lo largo de una línea de exploración para identificar la presencia de una zona de daño. Y esto es lo que sucede, la gráfica que se muestra en el inciso D. Las altas densidades de fractura en estas zonas de fallas compuestas se pueden interpretar como una superposición de las zonas de daño individuales, como lo sugieren las observaciones del campo, donde las zonas de fallas se superponen en casos de zonas con fallas con poco espaciamiento, y la estructura de permeabilidad se puede derivar asumiendo que que hay superposición de fallas individuales. Y esto es la gráfica del inciso E. Finalmente, vamos a tener o a decir que la estructura proporcionada por la segmentación de fallas va a tener un impacto directo en la continuidad y en la distribución de las rocas de esta misma. La que sigue, por favor. Bueno, ahora yo voy a hablar de... Perdón, no encendí mi cámara. Bien, ahora yo voy a hablar sobre el impacto o el efecto que tienen los procesos de la zona de falla en la permeabilidad. Bien, tenemos que los productos de estos procesos de deformación acomodan la tensión en una zona de falla, pueden mejorar o reducir la permeabilidad dentro de las zonas de falla, dependiendo de ciertas condiciones que a continuación vamos a ver. Estos procesos son muy relevantes para comprender la distribución y evolución de la permeabilidad en dicha zona, pero no solo están limitados a ocurrir dentro de las zonas de falla. La que sigue.
Bien. Primero vamos a ver dos procesos de la zona de falla que mejoran la permeabilidad. El primero de ello es el flujo de partículas en roca no litificada. Esta roca significa que no está bien cohesivo, que no tiene mucha fuerza de cohesión. Y la primera etapa de acomodación de la tensión de tracción es a través de la formación de bandas de dilatación, como lo podemos observar en la imagen de la izquierda, en el inciso A, las bandas de dilatación. Y a lo largo de estas, la tela de grano se desagrega, pero los granos individuales han pasado entre sí para adaptarse a cualquier desplazamiento de cizallamiento. Una vez se produce el desplazamiento a lo largo de las bandas de dilatación, se denominan bandas de corte, como lo podemos ver en el inciso número B, letra B, perdón. Bajo mayores presiones de confinamiento, o sea, a mayor profundidad de enterramiento, por así decirlo, la rotura de granos o cataclasis ocurrirá cada vez a lo largo de las bandas de deformación. Por lo tanto, solo a poca profundidad la permeabilidad en la roca no litificada generalmente no se ve fuertemente afectada por los procesos de la zona de falla. En reducción clara de la permeabilidad puede ser posible a mayores profundidades. La que sigue, por favor. Bien, el segundo proceso de la zona de falla que mejora la permeabilidad es la fractura y brecha en siliciclásticos litificados, cristalinos y roca carbonatada. Bien, aquí tenemos que en respuesta a la tensión impuesta sobre la roca se producen fracturas por dilatación sin desplazamiento de cizallamiento. Estas se llaman uniones dentro y fuera de las zonas de roca relativamente fuertes, como ya lo habíamos visto, puede ser dentro o fuera de la zona de falla, como rocas clásticas de baja porosidad, parcialmente rectificadas, rocas cristalinas y rocas carbonatadas. Por tanto, la permeabilidad de la roca a granel cerca de las zonas de falla es generalmente mayor a la del protolito. La cementación del espacio poroso creado por la brecha o la trituración de la roca brechada con un mayor desplazamiento a lo largo de la zona de la falla conducirá a su vez a una fuerte reducción de la permeabilidad. ¿La que sigue? Bien, ahora vamos a ver dos procesos de la zona de falla que reducen la permeabilidad, o sea, lo contrario a los primeros dos. Este es el primero, flujo de partículas, mezcla de sedimentos y frotis de arcilla en roca no litificada. Bien, aquí tenemos que cuando los desplazamientos de falla son mayores que el espesor del lecho, el flujo de partículas puede resultar en una mezcla de roca no litificada de diferentes tamaños de grano, tanto a escala de grano como a escala de lechos sedimentos. Como podemos ver aquí en el inciso C, la imagen nos puede ayudar a comprender de mejor manera. Bien, el grano en el que se reduce la permeabilidad como resultado de la mezcla de sedimentos en la roca no litificada dependerá del contraste y de permeabilidad entre los lechos de los miembros terminales y de si el flujo de partículas se va facilitado en alguna medida por la rotura del grano. Además, la heterogeneidad de la permeabilidad se puede esperar que exista una anisotropía de la permeabilidad en las zonas de falla como resultado de la rotación de los granos de sedimentos con las paletas. La que sigue. Y por último tenemos este último proceso que reduce la permeabilidad, que es la cataclasis en roca litificada y no litificada. La cataclasis es la fractura frágil y la trituración generalizada de los granos, mientras que el flujo de partículas se produce cerca de la superficie del suelo en la roca sin litificar. A mayores profundidades, la roca es más fuerte y la cataclasia se convierte en el proceso de formación dominante en algún momento. Pero a profundidades intermedias, el flujo de partículas puede ser acompañado de cataclasis, en cuyo caso el proceso de formación se ha denominado flujo de partículas.
La permeabilidad a lo largo de las bandas de deformación cataclásica es a menudo anisotrópica, con mayor reducción de la permeabilidad perpendicular a la banda. La que sigue. Bueno, ahora hablemos de algunos procesos que interactúan también con nuestra zona de falla, que se les puede decir secundarios o que presentan un orden mayor, es decir, que actúan a una mayor escala, que no es algo tan local, sino que abarca un espacio más regional y que reducen o mejoran la permeabilidad que existe en esta zona. Dentro de nuestros principales procesos relevantes para la corteza poco profunda, incluye los primeros cientos de metros de profundidad debido a su composición no influida por grandes factores de presión y de temperatura, que en condiciones normales generarían metamorfismo. Evitando esas condiciones, tenemos a las principales como son a la compactación y la cementación de la roca no lentificada, también a la disolución y cementación en redes de fracturas, y por último a nuestro campo de tensión regional que impacta la permeabilidad de la fractura, que posteriormente voy a explicar una por una. La que sigue, por favor. Bueno, primero tenemos la compactación y la cementación de la roca no identificada. La compactación y cementación de sedimentos en cuencas sedimentarias que se hunden por efectos tectónicos o de confinamiento generalmente conducen a una pérdida en la porosidad y una reducción en la permeabilidad. Por lo regular, las rocas sin contenidos de limos o arcillas, que suelen ser las rocas o sedimentos con un tamaño de clasto mucho más reducido, presentan una menor porosidad mayor porosidad a presión de una atmósfera, que sería condiciones normales. Luego, cuando son sometidas a presión de confinamiento extremo, ocasionado por la superposición o el tectonismo regional, su permeabilidad disminuye considerablemente. Ahora bien, es probable que, en primer lugar, la compresibilidad del sedimento, que se rige en parte por la resistencia de la roca, se vea influida por procesos diagenéticos y tectónicos poco profundos, en los que, por ejemplo, la desagregación conduce a una pérdida de cohesión. Luego, la compactación y la cementación fortalecen la roca, lo cual no necesariamente implica que vaya a ser más o menos porosa, pues existen condiciones en las que un exceso de fuerza, sabiendo que la roca está más rígida, tiene menos ductilidad y entonces tiene menos resistencia a la deformación, por lo que causa más fracturas. Esto ya será en un caso particular. Luego, las mediciones empíricas de campo de la permeabilidad de las rocas de falla formadas en sedimentos clásicos comprimibles reflejan los efectos sobre la permeabilidad tanto de compactación como de la deformación. La que sigue, por favor. Luego tenemos la disolución y cementación en redes de fracturas. Sabemos que debido a muchos procesos de solución y de los fluidos que interactúan con las rocas, en un acuífero, por ejemplo, existen fenómenos como son la solución y la cementación, que son la precipitación de algunos minerales, que voy a explicar ahorita, que no solo fluyen, sino que también reaccionan con algunos minerales en especial. Ahora bien, cuando estos circulan a través de las zonas de falla, aumentan o reducen la permeabilidad como resultado de la interacción con estos. También depende del tipo de roca que tenga y de los minerales que ésta contenga. Bueno, hay dos tipos. Bueno, más bien hay dos opciones. Una de ellas es que la solución que existe en el fluido que podemos dar, para este caso el agua, se precipite, es decir, que genere minerales como pueden ser la calcita, el cuarzo, que generan brechas en zonas de falla, o otro mineral como también lo es el cuarzo, que también es soluble, aunque en menor cantidad, o por el caso contrario, que aumente la permeabilidad, no precipitando los materiales, sino al contrario,
que cuando hay procesos geoquímicos en los que el agua que contiene ácido o una cantidad reducida de interactúe con los feldespatos que se pueden encontrar en algún tipo de roca en especial, y al contrario de que se precipiten los minerales, favorezca la solución de estos. Entonces disminuye el volumen de la roca y por lo tanto aumenta la permeabilidad. Las permeabilidades mejoradas pueden prevalecer a lo largo de las fallas activas si la apertura y formación de fracturas es más rápida que el mecanismo de sellado mediante cementación. Esto quiere decir que es un proceso muy irregular en el que los procesos de tensión pueden generar fallas incluso a una mayor velocidad que en la que se precipitan los minerales como son el cuarzo y el carbonato, que es de hecho muy común. La que sigue, por favor. Y por último tenemos el campo de tensión regional al que está expuesto nuestra fractura y que también impacta la permeabilidad. La apertura de las fracturas y después de esto la transmisibilidad que éstas tienen es muy sensible a la presión y a las condiciones de la tensión de la roca. Con una posible disminución de la densidad de fracturas con la profundidad, que explica la disminución de la permeabilidad con la profundidad que a menudo se observa en los primeros cientos de metros de rocas cristalinas. Esto puede sonar un poco contradictorio, mas si lo vemos en la forma en la que a medida que aumenta la profundidad, los factores de presión y de temperatura generan efectos en la roca, más allá de la diagénesis, que aunque estén sometidos a una presión mayor, se comportan de una forma más dúctil, entonces hacen que se reduzca potencialmente la fracturación, o más bien la potencial fracturación de esta. Estas fracturas, que sufren una alta relación esfuerzo cortante a tensión normal, las que tienen más probabilidades de ser hidráulicamente conductoras. El número de fracturas sometidas a esfuerzos críticos es el mejor indicador del desempeño del yacimiento de hidrocarburos, por ejemplo, como una aproximación de la permeabilidad de las redes de fracturas. La que sigue. Bueno, como parte del desarrollo del modelo, tenemos que primero se abre el programa de Model News y se elige la opción de crear modelo. Para esto no es necesario cambiar los parámetros que ya vienen por defecto, ya que nuestro modelo solo busca representar las condiciones y no los tamaños. Una vez que se abre el modelo, en la pestaña de DISP se debe seleccionar Cambiar a DISP para configurar un modo en el que permita la discretización de las fallas que colocaremos más adelante. Después de esto se genera una malla de extensión que se usará para colocar nuestros flujos y zona de falla. Para esto se utiliza un archivo shape que ya contiene las características de la malla que usaremos. En las capturas podemos ver un poco del procedimiento. Desde a la izquierda cómo se crea el modelo, cómo se colocan los parámetros, se importan los archivos shape, y a la derecha podemos ver la malla que se genera. En la opción seleccionada donde están la paquetería de los programas, es donde se escoge lo que usaremos. Bueno, también después en el apartado de paquetería, como les mencioné, se van a seleccionar los programas a usar. En este caso fueron Modflow 6 y Modpad 7. Estos se descargan en la misma página que Model News y solo se selecciona la ruta en la paquetería. También se deben configurar las propiedades de la malla, que en nuestro caso pues fueron la conductividad hidráulica, siendo de 1 por 10 a la menos 6. Es decir que hasta este momento toda la malla tuvo esa conductividad. Sin embargo, después de que quede alterada por las fallas que posteriormente agregaremos, se pretende que quede alterado este valor.
De igual manera, en las capturas podemos ver un poco de las configuraciones de los datos en cuanto a conductividad hidráulica. Y sí. También, después de esto agregaremos otros archivos shape, que son los flujos regionales, los cuales se verán alterados una vez que se agregue también la zona de falla. Y una vez esto, se corre el modelo para observar las características hidráulicas que presenta hasta el momento. Inicialmente se determinó que el flujo corresponde, bueno, el flujo regional corresponde a aproximadamente un 1.4 litros por segundo, como se puede ver en las capturas de la derecha. Es el valor que se pretende se reduzca una vez que se altere la extensión con las fallas que colocaremos. Bueno, después con otro archivo shape que se agregó de la misma manera que los pasados, se agregaron las dos fallas de tipo normal que contiene nuestro modelo. Estas son perpendiculares entre sí y se configuraron para que atraviese toda la extensión del modelo. Se les dio una conductividad de 1 por 10 a la menos 8, es decir, menor a la que contiene el resto de la extensión. Y también en este momento se puede configurar el color y otros aspectos de las fallas del modelo para mejorar la visualización en caso de que existan más fallas. Pero bueno, esto no fue nuestro caso, solo tenemos dos. Una vez que se agregaron las fallas al modelo, se usó la pestaña de visualización de datos para observar la distribución de la conductividad. Esta se muestra en rojo en las capturas, donde la parte azul es la que tiene menor conductividad hidráulica y se puede ver que está en la zona de la falla. Bueno, a pesar de esto, como aún falta agregar la zona de daño y la cuadrícula es muy grande para representar correctamente el cambio de conductividad en la falla y en la zona alterada, se selecciona la malla y se hacen más pequeños los cuadros. Para esto sirvió en un principio cambiar a DIS, porque te permite discretizar estas zonas y adecuarlas a tu modelo. Una vez que se configuró esto, se actualiza la malla, volviendo a generarla y se presenta una mejor manera de visualizar los cambios. Se puede ver aquí en la imagen cómo es que los cuadros azules se hicieron más pequeños gracias a este procedimiento que hicimos. Entonces con esto se consigue generar una zona de baja conductividad hidráulica solamente en la zona de falla y no abarcando más. Bueno, ahora solo quedaría agregar la zona alterada, la zona de daño. Esto también se hace con un archivo shape. De la misma manera que antes, se selecciona el archivo, se configura para que abarque todo nuestro modelo, tanto en superficie como profundidad, y listo. Después solo se configuraría su conductividad, como en las fallas pasadas, que será mayor esta vez que las fallas. Esta vez fue de 1 por 10 a la menos 5. El resultado es una extensión con tres diferentes conductividades, siendo la menor en la zona de falla directamente. Posteriormente se vuelve a correr el modelo para obtener el nuevo flujo regional, recordando que anteriormente fue de 1.48 y bueno, que en teoría, y se demostró también con el modelo, debía ser más bajo que antes. Este nuevo flujo regional fue de 1.16 de litros por segundo. Y podemos ver aquí también en las capturas la zona de falla que aparece como color morado encerrando las fallas y las líneas que atraviesan de manera vertical a nuestro modelo son los flujos regionales. Bueno, con todos los archivos shape agregados, entonces es el momento de usar el Modpad 7, que es un software que se usa para representar las trayectorias del agua subterránea. En este caso se seleccionan los flujos regionales y se configuran sus propiedades para que la paquetería de Modpad pueda obtener un flujo que corresponda al modelo. Posteriormente, en la pestaña de visualización, se selecciona el modelo .pad que se genera al correr nuestro modelo y el resultado es el modelo final, un modelo en el que se puede observar los flujos del agua subterránea a través de una zona de falla normal. En las capturas de la pantalla se muestra el procedimiento de
de cómo se fueron agregando estas líneas de flujo con Modpad, que bueno, como lo mencioné antes, se descarga en la misma página que ModelMuse, y generando la imagen del modelo final, que sería esta de aquí, donde las líneas azules representan el comportamiento del flujo en dicha falla. Bueno, como conclusiones, podemos decir que se relacionó correctamente la teoría y el modelo de aguas subterráneas en una zona de falla normal. También se visualiza correctamente el comportamiento del flujo y se entendió el cambio que generan las fallas en el flujo de agua subterránea. Como pequeña descripción también del modelo, podemos ver que, como lo mencioné en las conclusiones, el modelo cumple con las características de la teoría en cuanto a la conductividad hidráulica o permeabilidad. Se puede ver que tiene total sentido que exista una conductividad baja en el centro de la falla y un poco más alta en la zona de daño, que sería, digamos, en los alrededores. Se puede apreciar también la trayectoria que tiene ciertas partes del flujo, donde hay zonas que el flujo simplemente atraviesa la falla y hay otras partes en las que el flujo sigue la falla y posteriormente la atraviesa. Bueno, podemos concluir que el modelo fue exitoso con los objetivos y también, bueno, el uso de Modflow y Modpad junto con los archivos Shape y la capacidad de juntar los dos modelos en una simulación hicieron que la elaboración del modelo sea más eficiente. Y sería eso.